Y hoy prepárese a usar su Biblia mucho, porque vamos a leer mucho de la palabra de Dios. Así que si no trajo su Biblia, usted tiene problemas. No va a poder leer. Ábrala por favor en Segundo de Reyes. No es Segunda de Reyes, es Segundo de Reyes, porque no es epístola, es libro. Ábrala usted en Segundo de Reyes y vamos a leer conforme vamos avanzando. Recuerde, el tema que inicia esta semana en Atrévete a Seguirle es inspirados por la palabra. Recordando un poquito, la C es compromiso, la R renovación, la I inspiración. En la Biblia, queridos hermanos, a diferencia de los libros de historia comunes, esos que encontramos en la escuela primaria, secundaria y en bibliotecas de cualquier índole, gracias hermano, más allá de sus logros militares, de sus logros culturales y arquitectónicos de los gobernantes, se les define con una oración clara y sencilla. Tal como ello en la Biblia se hace lo mismo. Se les define con una oración simple: hizo lo recto delante de Jehová, o bien hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la definición de la obra y la labor de un rey, de un gobernante. Quiero decirles que cualquier otra cosa que un gobernante haya hecho, tal vez logros en la guerra, conquistas, todo gira alrededor de haber hecho o no lo recto o lo bueno ante los ojos de Jehová. Hay personas de quienes se dice: y trató de andar en los caminos de David, su padre. Se trata entonces de un buen rey, quien hizo lo recto, quien hizo lo correcto. Y entonces, hoy quiero hablarles de un rey que inició su reinado a los 8 años de edad. Se llamaba Josías. Y si bien usted pregunta cómo un niño de 8 años puede reinar, lo más probable es que un adulto haya reinado hasta que él cumplió 18 años y empezó a tomar decisiones. Pero este rey nos enseña enormes cosas que puede hacer Dios a través de jóvenes entregados a Él. Y cuando hablo de jóvenes, no necesariamente hablo de esa juventud soltera que a veces engreída se pierde de los caminos de Dios. Hablo de hombres jóvenes, casados quizá, solteros probablemente, que pueden caminar en la senda de Dios porque se guían sensiblemente por el mandato del Padre. Y veremos que este joven que empieza en una soltería termina a los 39 años muerto, ya con familia, pero habiendo hecho una revolución transformadora en su pueblo. Entonces, vamos a ver lo que se debe hacer con la inspiración que viene de la palabra de Dios. Como les dije, vamos a leer mucho. Ahí están los que no leen la Biblia en su casa. Aquí se van a aventar 2 capítulos y largos. Vamos a ver. Segundo de Reyes 22, del 3 al 13, nos habla de que la inspiración la debemos buscar en la palabra hasta encontrarla. Leo desde el 3 hasta el 13. Yo leo la Nueva Versión Internacional. Usted siga con la mirada la otra versión que tenga. En el año 18 de su reinado, es decir, ¿cuántos años tenía Josías? Ya llevaba 18 años reinando, ya tenía 26 años.
Por ahí un hermano no le ha pescado a los números y ya me dijo otro dato. Pero quiero decirle que ya tenía 26. Era el año 18 de su reinado y empezó a los 8. Y en cualquier escuela de primaria, 8 más 18 da 45, ¿verdad? ¿Cuánto da? 26. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulam, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a quienes. ¿A quiénes? Aquí dice a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Era un templo destruido. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra, a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Lean ustedes el 7. Es decir, no les pidan cuentas. Ellos son honestos y yo confío en ellos. Cuando uno está tratando con gente cristiana o con gente del pueblo de Dios, puede confiar. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, su ministro personal. ¿Qué les dijo? Lean el 13. Ahora fíjese, en aquel entonces no había una Biblia o un Nuevo Testamento como nosotros tenemos hoy. Usted tiene versiones en casa, las lee cuando quiere, las lee o no las lee. Pero ellos solo tenían un libro de la ley y estaba guardado en el templo, y hacía años que nadie leía la palabra de Dios. Cuando el rey manda a buscar el dinero del templo, de los diezmos que ahí se guardaba, para pagar la reparación de un templo que había sido destruido, encuentran la Biblia de aquel entonces, el libro de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces el rey, cuando ve esto, le impresiona de tal manera que rompe su ropa y se humilla ante Dios y les dice: consulten a Jehová de mi parte a ver qué voy a hacer. ¿Sabe? Cuando alguien se enfrenta a la palabra de Dios y recibe la inspiración de la Biblia, cambia su vida. La palabra es más cortante que una espada de 2 filos, y lo que uno tiene que hacer para que la gente venga al Señor y se convierta de su mal camino es predicar la palabra. ¿Dónde está la hermana Jocabet? Ay, hermana, ojalá y se enferme usted más seguido y que quede peor, porque solo así nos canta.
y canta hermoso, Dios le ha dado un don, pero se tuvo que enfermar para venir a cantar. ¿Verdad que entonces hay que orar para que le piquen más bichos? Yo lo voy a hacer. O bien póngase a ensayar y a cantar más seguido, hermana, porque ya sé cómo Dios le hace cantar. Que le pique un alacrán. Pues sí. ¿Se fijan, hermanos, cómo cuando nos pica un bicho despertamos? A Josías le picó el bicho de la palabra de Dios. Encontró la Biblia, se la leyeron, se sacudió y vino. Lo que tiene que hacer Dios para que una hermana que tiene voz hermosa que Él le dio, cante. Ay, este pastor dice cosas desde el púlpito. Pues ella lo dijo desde acá. Yo ni sabía que la picó el bicho. ¿Sí? Pero hermana, no espere a que le pique un bicho. Cante más seguido. Bueno, dejemos al bicho en paz. Por cierto, no le pregunté qué le pasó al bicho, pero luego nos dice: busquemos la palabra de Dios hasta encontrarla. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. Josías se prendió y empezó a buscar, pidió que consulten, cayó de rodillas, no soportó, se rasgó los vestidos en señal de arrepentimiento. ¿Cómo era posible que siendo un pueblo tan especial y teniendo un Dios tan grande, tan extraordinario, se hubieran apartado de Dios de la manera en que se habían apartado? Hoy se va usted a sorprender cuando vea cuánta cosa ya tenía este pueblo escogido de Dios. En los reinados anteriores a Josías habían existido muchos problemas para el pueblo: conquistas, derrotas, divisiones, idolatría, paganismo. El propio Salomón había terminado en idolatría, construyendo templos para Baal, para Astarte, para tantos dioses paganos, que su sabiduría quedaba en cuestión de duda, porque no la aplicó para él mismo. Aprendamos de este joven rey. Busquemos la inspiración de Dios todos los días en su palabra. Si es nuestro hábito, sigamos adelante. Si no lo es, hay que establecer a partir de hoy un día, un momento para buscar a Dios. Hay gente que se va a morir, y le quiero decir a todos esos que nos vamos a morir, pero a aquellos que especialmente no buscan a Dios, sino que están juntando dinero, comprando cosas materiales, todo lo va a disfrutar otro u otra. Y voy a ser claro, como lo dije la vez anterior, hermano, ¿de qué se preocupa si cuando usted se muera, su esposa se va a casar con otro que va a disfrutar lo que usted está sembrando? ¿No lo dijo Napoleón en su canción? Otro ocupa mi lugar. Ese es el paganismo de este mundo y se refleja en todo. Además, la viuda es libre de casarse. ¿Qué junta usted? ¿Qué junta usted? Busque a Dios, es lo mejor que puede hacer. ¿Qué pasó? Se asustaron. Es la realidad. ¿Cuánto tiempo cree que aguanta un varón que enviuda sin casarse? Señora, usted que tan celosa es, apenas se muera, a los 3 meses ya se casa otra vez, 4 meses, y con una más fea que usted, iba a disfrutar todo lo que juntó. No le estoy diciendo fea, pero siéntalo como un halago. ¿Por qué no mejor se dedican al Señor? ¿Por qué no mejor honran a Dios con sus bienes? Bueno, punto número 2. El 1 fue busquémosla hasta encontrarla. El 2, vivámosla hasta que nos enriquezca. Segundo de Reyes 22, del 14 al 20. Ahora yo leo uno y usted lee otro. No se preocupe si yo leo versión internacional y usted lee versión 60. Dice así: así que Gilquías el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Huldá,
que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Hermanos, el pueblo andaba en tal paganismo que Dios había determinado castigar al pueblo. Vendría una invasión, los iban a destruir. Pero en su búsqueda, Josías preguntó, ¿quién podría darle palabra de Dios? Y la respuesta que tuvo fue muy alentadora. Por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció, dice la Reina Valera actualizada. Podemos decir, hermanos, que no solo buscó la palabra de Dios, sino que la vivió hasta que experimentó una transformación de su corazón. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios, cuando la recibimos correctamente, transforma nuestra vida? Pero que cuando la recibimos inadecuadamente, causa estragos en el corazón. No se trata solo de buscarla, hermanos. Se trata de leerla, de atesorarla. Vivimos con una oportunidad de guardar en nuestro corazón las palabras de Dios y cada día veremos los cambios que vamos experimentando. Oiga, el cristiano no miente, no roba. Por eso Josías les dijo, denle el dinero, ellos no van a robar, ellos son creyentes, son honestos, son honrados, son fieles a Dios. Un cristiano, óigalo, no le teme a los demás, le teme a Dios y honra a Dios. Y un cristiano es honesto. Un cristiano no es basura de pornografía. Un cristiano está limpio. Un cristiano no anda con vicios y adicciones. Su vida cambia porque Jesús opera la promesa de darle un nuevo corazón. Tenemos que creer eso, tenemos que experimentarlo. Tiene que haber una nueva vida. Dios transforma al pecador que se arrepiente. En este mundo que se conmueve en medio de los peores pecados, la luz de Dios brilla y transforma vidas, sana del pecado. Vamos a ver el tercer punto. Sometámonos a ella para revolucionar al mundo, a la palabra. Sometámonos a la palabra para revolucionar al mundo. Está larguísimo el texto que vamos a leer, pero cuando es la Biblia la que habla y entra a nuestro corazón, cambia, satisface, transforma. Leamos Segundo de Reyes 23. Vamos a leer desde el 4 hasta el 20. Uno yo y uno ustedes, para que no me pierdan la pista. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. 23:2.
Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Perdón, empecé desde antes, pero quería que tomen la idea. Ahora sí, el 4. A ver, antes de seguir, sigue el 5, yo lo voy a leer. Vea qué hizo Josías. ¿Están aquí? De veras, nadie se ha ido. Mire qué hizo. Llamó a todos a un culto. ¿Y sabe de qué trató el culto? Leer la Biblia y orar. Leyó la palabra y se paró y se comprometió renovando un pacto con Dios. Fue todo el culto. No había música. Ni un canto hay en este pasaje. Y no es que sea malo cantar. Pero aquí era un momento de encontrarse con la palabra de Dios. Era un momento de hablar con Dios y sincerarse, porque era una basura lo que habían hecho en el templo. Estaban utensilios paganos. Oiga, ¿le gustaría que Dios haga una revisión y un cateo en su casa a ver cuánta basura hay? Que revisara su computadora, que checara a ver qué hay en su biblioteca, qué libros tiene, que revisara sus discos a ver qué música hay, que verificara qué hay en su recámara. Pasaría usted la prueba. Aquí los llamó a todos, los convocó. ¿Qué quieres? Vengan a oír la Biblia. ¿Vendrían ustedes si les anuncio que el sábado vamos a tener un día de leer la Biblia 3 horas seguidas sin parar? ¿Cuántos vendrían? No vienen, no vienen. Llegarían tarde, llegarían sin Biblia, no vendrían. Si tan solo yo proyectara aquí la Biblia, dejarían de traer la suya. Si ya no traen himnario. Hoy en la mañana que no había proyección porque Víctor dice mi turno era el primer culto, el otro que otro lo vea. Dios, espérate, yo solo me comprometí al primero. Lo tuve que mandar traer amarrado para que proyecte. ¿Sabe una cosa? No sabían cantar el himno que pusieron. Estaban así. No se lo sabían. ¿Qué número del himnario quiere para cantar de memoria? ¿Cuál? Hay que atesorar aquí y aquí. Los himnos tienen teología. Muchos coros tienen teología. Atesórelos. Se paró, leyó la Biblia y nadie se aburrió. Si ahorita del 4 al 20 y empezó en el 1. ¿Cómo se sienten leyendo tanta Biblia? Estuvo aburrido el mensaje porque leyó mucho, el pasaje fue largo. Pues ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿No aprender del Señor? Vamos a ver el 5, porque esto se pone bueno. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a quienes, a Baal, al sol, a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. ¿Cuántos de aquí consultan el horóscopo? Seguro que algunos lo hacen y no levantan la mano porque se avergüenzan, porque es un pecado atroz. Esta gente era pagana, había sacerdotes paganos que los reyes habían instituido. Lea el 6, por favor.
¿Sabe cómo dice la versión internacional? Los echó en la fosa común. Ahora permítame, ¿se dio cuenta que en el templo tenían imágenes de Acera y de Baal? En el templo, ¿qué imágenes tiene usted en su casa? Mire, hay gente tan idólatra que no se atreve a humillarse y decir: voy a obedecer a Dios en el bautismo. Mejor vienen sin ninguna responsabilidad, así no me bautizo y nadie me exige nada. Pero le voy a decir un problema: usted ya tiene compromiso con Dios desde que le dio la vida. ¿Cuántos de aquí ya deberían estar muertos? Levanten la mano. Y Dios les ha dado una oportunidad. La del insecto, levante la mano, asfixiada, azul. Es que es terrible cuando se cierran los bronquios, se cierran las vías respiratorias y es un problemón. Dele gracias a Dios que está viva. Era la oportunidad, hermano. Pero le ama y le llevó. Ya ve, no es tan malo como parece. Hermanos, estamos vivos por la misericordia de Dios. Como dice la Biblia, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Había idolatría, conocían de Dios y habían llenado el templo de paganismo. Sigamos leyendo, les toca a ustedes. ¿A quién le toca el 6? Bueno, a mí me toca el 7, ¿verdad? Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada. Está bien para reunir fondos pro templo, ¿verdad? Prostitución sagrada, ¿cómo lo ve? Se ora antes. Donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Aquí le ponen acento. Lea el 8. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Se fija, otros reyes, Manasés había levantado altares paganos. Ahora agárrese de su asiento, porque el que voy a leer le va a sacudir hasta el corazón. Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales, ¿qué? Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. ¿Quién los hizo? Imagínense, tuvo que venir un chamaquito de 8 años que creció y se enfrentó a la palabra de Dios, se inspiró en ella y destruyó todo lo que un montón de reyes paganos habían hecho. Lea el siguiente. Le voy a leer ese versículo en la Nueva Versión Internacional porque lo sazona mejor. Dice: Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construidos por Jeroboam,
hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. Toda la basura de un montón de reyes la empezó a limpiar. Sígale con el 16. Luego el rey preguntó: ¿de quién es este monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Lea el siguiente. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Vino una limpia generalizada del paganismo y del pecado. Sometámonos a la palabra hasta revolucionar al mundo, hermanos. Otra de las cosas que hizo Josías con la inspiración, basado en esto que hemos leído, fue que se sometió a ella de tal manera que le fue necesario hacer un extraordinario cambio, una limpieza generalizada, destruir ídolos, prohibir prácticas paganas y restauró el culto verdadero de Dios en el pueblo. Bueno, ¿y eso qué conmigo hoy? Yo no ando idolatrando a nadie. Yo no tengo a Astarte, ni a San Martín de Porres, ni a Fray Bartolomé de las Casas. ¿Cuál es mi ídolo? Agárrese de su asiento, déjeme tomo valor con un traguito de agua. Lo que sigue va a estar terrible. ¿Sabe usted qué hacen sus hijos hoy? ¿Sabe qué frecuentan, qué practican, qué hacen, qué tocan, qué ponen y qué quitan? ¿Hasta dónde es usted permisivo, permisiva? Está permitiendo idolatría en la vida de sus hijos, paganismo en la vida de sus hijos, suciedad y pecado dentro de su familia, en su casa. ¿Se ha dado cuenta, ha revisado a su familia qué prácticas tienen sus hijos? ¿Qué tipo de películas ven? Es que ya tiene 18 y ¿qué? ¿Le autoriza a ver películas que luego le llevan al pecado? ¿Con quién tiene usted pláticas? Un pobre pastor me vino a ver, digo pobre, pero no es pobre. Pastor, ¿qué hago? Fulana de tal está engañando a su esposo, ya lo sé, ya se lo dije y él no me cree. Le dije, pues déjelo, regálele unos cuernos de reno navideños. ¿Qué más? El que por su gusto muere, aunque lo entierren parado. Ese dicho no sé de dónde viene, pero mi mamá lo decía. Y si lo decía debe ser bueno. ¿Dónde está el pecado? Miren, hermanos, puedo predicar bonito, pero si mi hijo Naúm anda emborrachándose y anda haciendo barbaridades ahí, mi ministerio no sirve, a menos que no viva en mi casa. Si vive en mi casa, no sirve mi ministerio. No puedo predicar, hermanos. Tal vez se conviertan las almas por misericordia de Dios, pero ¿de qué sirve mi predicación si no tengo a mi hijo Naúm en sujeción? Y Dios sabe que lo estoy diciendo con temor y temblor, porque oro por mis hijos. No puedo estar diciéndole a Daniel que viva en santidad
y que es un pagano, si mi hijo es un pecador y yo lo estoy solapando y consecuentando? Me estoy poniendo de ejemplo para que no digan que hablé de usted, pero debo decirle algo, sí hablo de usted. Hablo de todos nosotros. Cuando usted está consecuentando a sus hijos, cuando no les está pidiendo cuentas, oiga, usted sostiene los estudios de su hijo, pídale resultados, a menos que seas gente con síndrome de Down que no pueda estudiar. Le está usted dando todo, tiene que estudiar y dar buenos resultados. Prohíbale ir a ciertos eventos que no edifican su vida y que le dañan. Eso es idolatría también. El mundo de hoy está en pecado sexual, pecado de drogadicción, pecado de pornografía, pecado de todo, y usted simplemente por miedo a que se enoje y le armen, no voy a decir un pancho porque se enojaría el hermano Francisco Lara, pero que le armen un dengue, ¿lo consecuenta? El consecuentarlo es erigir ídolos en mi casa, en mi familia, en mi hogar. ¿Cómo visten sus hijos? Su hija anda mostrando todas las piernas con su minifalda. Siga deleitando el pecado de los jóvenes. A ellos les encanta ver eso. Ni volteen a ver, aquí estamos. Es una maderita que se cayó. De una vez se los adelanto, es para que sepan que hay escuela bíblica y que tienen que pagar el retiro de matrimonios. Volvamos acá. Fue estrategia del grupo de matrimonios para que yo dé el aviso. Escuche, usted ha sido puesto para instituir la palabra de Dios en su hogar. Vamos, el mensaje es corto, ya me lo termino. Hoy en día, sometidos a Dios, podemos enseñar a nuestros hijos el camino correcto, el camino derecho. Cuando la palabra de Dios llena a un corazón sincero, transforma de tal manera a la persona que la convierte en un agente de cambio. Nunca voy a olvidar a esa señora que vino aquí a acusarme a su pastor para que matemos al pastor. Es que mi pastor, le dije, oiga, yo la conocía a ella y le dije, ¿se acuerda cómo era usted antes de que Cristo le perdonara? A ver, acuérdeme de qué le perdonó Cristo. Cuando la mujer empezó a recordar, se puso a llorar. Se puso a llorar. Le digo, si Dios le perdonó eso, ¿por qué no le perdona lo otro a su pastor? ¿De qué le ha perdonado Jesús? Levanten la mano aquellos que le deben un buen a Jesús, que le deben un montón. No le deben, no les ha perdonado. Todos deberíamos levantar hasta los pies delante de Dios. Ahora le voy a decir algo. Mucho ama al que mucho se le ha perdonado. ¿Sabe usted que no deberíamos ni siquiera preguntarle si usted puede hacer algo para el Señor? El Señor tiene todo el derecho a interrumpir su vida donde esté. ¿Sabían que un infarto puede llegar ahorita a su vida? Y si no ha llegado es porque Dios lo ha detenido, a la de usted y a la mía. ¿Sabía que un cáncer puede acabarle en cuestión de una semana? Y si no ha llegado es porque Dios dice, todavía necesito a este o a esta para que dé testimonio de mí. ¿Sabía que todo lo que tenemos es pura gracia de Dios? ¿No cree que agradecidos deberíamos estar dando lo mejor para Dios? Agradecidos, sometidos a su palabra. Vamos a terminar esto. Le preguntaron a Martín Lutero, oye, ¿cómo le hiciste, Martín, cuando terminó la Reforma Protestante? ¿Cómo le hiciste? Has impactado a la política, al arte, a la cultura, todo el mundo impactado por ti. ¿Cómo le hiciste? Dice, yo no hice nada. Yo prediqué la palabra de Dios y ella lo hizo. Hoy en la mañana el hermano Roy Magro
Estaba diciendo cosas que a mí me hacían sentir mal. Hermanos, nada hace uno. Es Dios el que nos da el privilegio de ser parte de su obra. Si usted es maestro de escuela dominical aquí, siéntase privilegiado que Dios le ha escogido. Si usted es un músico de aquí, siéntanse privilegiados de que Dios les ha escogido. Me da mucho gusto cómo suena el grupo ahora. Ya se cuidan, ya no son escandalosos. ¿Se ha dado cuenta? Ayer les valoré, hermanos, estaba yo en un culto donde, y no me callo, se lo dije al grupo musical, ¿qué me importa? Un escándalo, yo ni sabía los cantos, y cuando me paré a predicar les dije, oiga, me hubiera gustado cantar, pero no les entendí, puro ruido. El hermano Daniel estaba asustado ahí, con temor a que lo apedreen. Digo, no les entendí, no pude, no sé qué cantaste. Cuando les tocó a la siguiente, pero estaban pajitas, bajaron su voz, su sonido, su música, subieron la voz y bajaron el ruido. Yo doy gracias a Dios que ya los domesticó el Señor. Es Él el que lo hace, no por mí lo hace. Creo que debemos estar agradecidos, ¿no? ¿Se imagina usted pasando un rato con su Señor leyendo la Biblia y la Biblia hablándole? Los matrimonios estarían más unidos, no habría celos, no habría mentiras, habría confianza, los jóvenes estarían creciendo en los caminos de Dios, todo mundo convertido, santo, consagrado a Dios. ¿Que no lo creen? Dios lo puede hacer. Pero hasta hoy hemos estado viviendo en egoísmo. Punto número 4 para terminar. Celebremos la inspiración hasta hacer historia. Ánimo, solo vamos a leer 3 versículos. Capítulo 23 de Segundo de Reyes, del 21 al 23. ¿Quieren leerlo ustedes, por favor? Yo conocí aquí en esta iglesia una juventud combativa, vibrante, ferviente en espíritu. Cuando empezamos aquí eran puros jóvenes, unos cuantos adultos. Ellos eran los maestros, ellos eran los misioneros, salían a las misiones y trabajaban. Ellos eran los que estaban venciendo, triunfando. Llevamos 3 años en que nos cuesta tanto trabajo elegir a un joven para pastor por un día. Y algunos de los que estaban tan fieles y fervientes los vemos tan apagados, tan lejos de esa entrega como la de Josías. Josías volteó a ver y dijo, ya ni la Pascua se celebra aquí. Y la Pascua era una fiesta instituida por Dios cuando los liberó de Egipto. Años, decenas de años tenían sin celebrar la Pascua. Y les dijo, vuelvan a celebrarla. ¿Quién era él? Un joven. Ya tenía 26 años, pero era un joven. ¿De dónde sacó esto? Si sus padres habían sido reyes paganos, malos, ¿de dónde lo sacó? Se inspiró en la palabra de Dios, que cuando él la leyó se quebrantó, se humilló, y el que se humilla es enaltecido, es exaltado. Creo que ha llegado el momento de imaginar a este joven montado en su caballo real, blanco, enorme, recorriendo las ciudades de todo su pueblo para asegurarse que la idolatría estaba siendo destruida. Era un joven que se proponía algo y cumplía.
Era un joven que supo respetar, siendo el rey, mientras no tenía la edad, respetaba a sus mentores, que eran los sacerdotes, los respetaba con temor y temblor, y de allí aprendió a servir a Dios. Hoy en día, ¿con qué facilidad le falta el respeto a un joven? ¿Con qué facilidad? Los hijos le gritan en su casa a sus padres. En la iglesia, si no se hace lo que quieren, se enojan. Vaya usted a ver el lenguaje que tienen en Facebook. Chéquelo. Escuche cómo hablan. Creo que ha llegado el momento de dejar que la palabra de Dios toque los corazones y cambie vidas, transforme nuestro ser. ¿Cuál es el desafío que nos deja esta lección? Hoy empezamos inspiración para toda la semana. El viernes les recuerdo que aquí en el templo todas las células, no habrá células en las casas. El culto será de 7 a 8 y a las 8 aquí las células, todos reunidos aquí en la cancha, en todos los lugares. Aquí será, no lo haga en otro lugar. Venga para que alabemos el nombre del Señor juntos este viernes. Tendremos el culto a las 7 y luego las células de Atrévete a seguirle. ¿Cuál es el desafío? Busquemos cada día que la palabra de Dios nos inspire, vivámosla. ¿Hasta qué punto? Hasta hacer una revolución y celebremos lo que dice como un símbolo que haga historia. Le voy a repetir la letra del canto lema de los jóvenes de esta iglesia, porque los jóvenes de esta iglesia tienen su canto lema y tienen su versículo lema. Su versículo lema siempre ha sido, desde hace 37 años, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y su canto lema siempre fue: marchad, oh juventud. De Jesucristo nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán. Este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor. Por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchad, oh juventud, en pos del galardón. Esa es la bendición de seguir a un Dios que vive y que cambia vidas. Déjeme le recuerdo, yo lo he visto en esta iglesia. He visto prostitutas restauradas por el Señor, libres. He visto gente con problemas con la homosexualidad, limpiados por el Señor, cambiados, libres. He visto adictos, libres. He visto pecadores arrepentidos. He visto gente sanada, porque el Dios de dioses, el Rey de reyes, tiene el poder y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se llama Jesucristo y Él puede cambiar tu vida, puede sanar tu aflicción, puede restaurarte de cualquier situación.